I owe it to myself to go out here and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. Con un récord profesional invicto de 27 victorias, 25 de ellas por nocaut, Mike Tyson se convirtió en el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo. Pero más allá de sus títulos, su récord y su poder de nocaut, Tyson era un fenómeno cultural. Cambió la manera en que el mundo veía el boxeo, la manera en que los peleadores se movían y le metían miedo al rival antes de siquiera entrar al ring. Iron Mike era el favorito de todos, y aunque su vida personal estuvo llena de retos importantes, en su mejor momento protagonizó algunas de las actuaciones más dominantes que el deporte haya visto. Pero ¿qué tan bueno fue el prime de Mike Tyson realmente? Mike Tyson estuvo invicto durante las primeras 37 peleas de su carrera profesional. Durante este periodo, logró 33 victorias por nocaut antes de sufrir su primera derrota. Cus le enseñó a Mike el estilo peekaboo: manos arriba cubriendo el rostro, cabeza en constante movimiento, entradas explosivas en ángulo. Era un estilo diseñado específicamente para alguien de la estatura de Tyson, demasiado bajo para ser peso pesado clásico, pero con una velocidad y un poder que ningún hombre de esa división había combinado jamás. Porque eso era lo que hacía único a Tyson, la combinación. No era solo fuerte, no era solo rápida, eran las dos cosas al mismo tiempo, en un cuerpo de peso pesado. Sus combinaciones de 3 golpes llegaban antes de que el rival pudiera procesar el primero. Su jab izquierdo abría la guardia, su gancho izquierdo al cuerpo doblaba a los contrincantes y su uppercut derecho terminaba la historia. They can find some fight. Tyson again. He got him with the left hand and he... And Marcus is hurt. Tubbs is hurt badly. En sus primeras 28 peleas como profesional, Tyson ganó 26 por nocaut. De esas 26, 16 fueron en el primer round. Sus peleas duraban, en promedio, menos de 2 asaltos. Había rivales que llegaban al ring con planes tácticos elaborados y sus cuerpos terminaban impactando la lona antes de que ese plan siquiera tuviera sentido. El 22 de noviembre de 1986, con apenas 20 años y 4 meses, Mike Tyson noqueó a Trevor Berbick en el segundo round para convertirse en el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo. No fue una victoria apretada, no fue suerte. Berbick cayó de una manera que el mundo no había visto. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar, como si el cerebro hubiera olvidado para qué servían. His legs may be shut, they are, as Trevor Berbick back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's... En 1987, el mundo del boxeo ya no tenía dueño, tenía un dictador. Mike Tyson unificó los 3 cinturones principales con solo 21 años. Los números de su prime son casi obscenos. Entre 1985 y 1988, Tyson peleó más de 25 veces y las ganó todas. Sus rivales, muchos de ellos ex campeones o peleadores de primer nivel, describían la experiencia de enfrentarlo como algo que no tenían palabras para explicar. No era solo el dolor físico, era el miedo. Tyson entraba al ring sin bata, sin música elaborada, con la mirada de alguien que ya había ganado la pelea en el pasillo. Su mirada no buscaba los ojos del oponente, buscaba su espíritu. Esa presión psicológica era tan asfixiante que muchos rivales admitieron años después que se sentían derrotados antes de que sonara la campana. Un cinturón no era suficiente para Mike Tyson, nunca lo fue. Desde el primer día que entró al gimnasio con Cus D'Amato, el objetivo era claro: dominar la división por completo. Y en 1987, en el lapso de un solo año, hizo exactamente eso. Primero fue James Smith en marzo de ese año. Smith era el campeón de la WBA, un hombre enorme con el poder suficiente para preocupar a cualquiera. Tyson lo dominó durante 12 rounds con una presión constante e implacable, y se llevó el cinturón de la WBA para sumarlo al del WBC. That was more like the blood spattered. Oh, the whole time, and he's only a little fellow, the referee.
ya tenía 2 de los 3 tronos del peso pesado. Luego llegó Tony Tucker en agosto del mismo año. Tucker era un invicto campeón de la IBF y técnicamente el rival más completo que Tyson había enfrentado hasta ese momento. Con un jab potente, buena movilidad y la altura necesaria para intentar mantener la distancia, Tyson lo controló durante 12 rounds con una inteligencia táctica que la gente olvida mencionar cuando habla de él. No lo noqueó, pero lo neutralizó por completo. A lead off right. There's the left hook. Again, a right hand, but he took a right from Tyson. And another big right by Mike Tyson. And go at him. Which I think could be a costly mistake. Well, pushing a man off doesn't necessarily help because you expending energy by pushing your man off. Right hand by Tyson, back Tucker up. And what Mike has to do is move to his left to cut his man off. Tyson looks right now like he's in it for the long haul here. And there was a big right hand. Con esa victoria, Mike Tyson se convirtió en el primer peso pesado en unificar los 3 títulos principales de forma consecutiva. Tenía 21 años, era el campeón indiscutido del mundo y la división entera no tenía respuesta para él. Ese año fue la cima de lo que Cus D'Amato había soñado. El chico de Brownsville, que no tenía nada, se había convertido en el hombre que lo tenía todo dentro del cuadrilátero. 3 cinturones, 0 derrotas y una reputación que ya trascendía el boxeo para convertirse en algo más grande, una fuerza de la naturaleza con guantes. Para entender la magnitud de Tyson, no basta con los números, hay que ver los momentos, y Tyson tuvo varios que quedaron grabados en la memoria colectiva del deporte para siempre. Trevor Berbick, 1986. Esta fue la coronación. Berbick era campeón del WBC y no un rival cualquiera. Había peleado con Ali y Holmes, pero contra Tyson duró menos de 2 rounds. El knockout final fue tan violento que Berbick intentó levantarse 3 veces y sus piernas se negaban a obedecerle. Larry Holmes, 1988. Holmes tenía 38 años cuando se enfrentó a Tyson, pero seguía siendo un hombre enorme. Había sido campeón por años y tenía una reputación de hierro. Tyson lo despachó en el 4º round con una brutalidad que resultó difícil de ver. Fue el mensaje más claro que Iron Mike pudo enviar a la vieja guardia del peso pesado. That round after round. Oh, a big right hand. It was a big right hand. Larry's nailed again. They're not able to get by the round now. He should be hanging on. Nail with the right hand, the left hand. He's got to hang on or they'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all. El reinado había cambiado de manos. Michael Spinks, 1988. Esta fue quizás la demostración más pura del Tyson de su prime. Spinks era invicto, había unificado los pesos semipesados y muchos lo veían como el rival más peligroso que Tyson había enfrentado. La pelea duró 91 segundos. 91. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut, body shot, down. Here comes Mike Spinks in. He leaves with the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5, and 6, and 7, and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Spinks cayó 2 veces y nunca pudo establecer nada. Era como ver a alguien intentar detener un huracán con las manos. Esa noche Tyson alcanzó su pico absoluto como peleador y como fenómeno del deporte mundial. Donovan Razor Ruddock, 1991. Ya en declive y con la prisión en el horizonte, Tyson peleó 2 veces contra Ruddock, un golpeador temible que había noqueado a varios rivales de alto nivel. En la primera pelea, Tyson lo fue a buscar con una agresividad tan feroz que el referee tuvo que detener la pelea en el 7º round. This kind of barrage. Oh, what a right by Tyson. And Ruddock continues. Oh, the left. Now the right combination. Steele steps in. Is it over? It's over. En la revancha lo dominó durante 12 rounds duros. Fueron 2 de las mejores actuaciones de su etapa post-prime que demostraron que seguía siendo uno de los hombres más peligrosos del planeta. Pero, como ocurre con algunas leyendas, la vida personal de Tyson era una bomba de tiempo. Para entender su caída, hay que volver a noviembre de 1985. Ese año murió Cus D'Amato, el único padre real que Mike había tenido. Cus era una leyenda viva que había moldeado a campeones como Floyd Patterson y José Torres.
pero veía en Tyson algo diferente, la culminación de toda su sabiduría. Lo adoptó legalmente, lo llevó a vivir a Catskill, Nueva York, y construyó en él no solo a un boxeador, sino una máquina de guerra diseñada para la gloria. Sin embargo, con la muerte de Cus, desapareció también la brújula moral de Mike. El vacío fue aprovechado por las sombras. Su manager, Bill Cayton, fue desplazado por Don King, un promotor cuya ambición era tan grande como el caos que traía consigo. Al mismo tiempo, su tormentoso matrimonio con Robin Givens colapsaba ante las cámaras del mundo, y Tyson comenzó a rodearse de personas que lo usaban en lugar de guiarlo. Dentro del ring seguía siendo imparable, pero el desorden de su vida privada comenzaba a filtrarse. Los hábitos que Cus le había inculcado, esa disciplina monástica de Catskill, se iba evaporando uno por uno. El 11 de febrero de 1990 llegó la noche que detuvo al mundo. En Tokio, Japón, un desconocido de Ohio llamado James Buster Douglas, que llegó como 42-1 en las apuestas, básicamente sin ninguna oportunidad real, dejó a Mike Tyson tirado en el canvas en el 10º round. Tyson, mal preparado, sin el equipo técnico adecuado y con la vida personal hecha pedazos, encontró en Douglas a alguien que no tenía miedo, y cuando el miedo no funcionó, Tyson no tenía plan B. Esa derrota fue una de las mayores sorpresas en la historia del deporte, y marcó el fin del Tyson invencible e invicto, donde tenía 37 peleas sin perder, ganando 33 por nocaut antes de su trágica derrota. Esta es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué tan bueno pudo haber sido Iron Mike con Cus vivo? En su prime absoluto, entre 1986 y 1988, Tyson fue posiblemente el peso pesado más dominante de todos los tiempos. No hay un solo analista serio que pueda nombrar a alguien de esa era que le hubiera dado una pelea real. Era demasiado rápido, demasiado poderoso, demasiado explosivo. Tyson peleó cargando traiciones, muertes, escándalos y el derrumbe de todo lo que lo sostenía. Y aún así, en su mejor momento, fue prácticamente imbatible. Y sí, Tyson perdió peleas importantes después. Su vida fuera del ring fue frecuentemente un drama completo. Y sí, hubo capítulos oscuros que ningún deporte puede ignorar. Pero como él mismo le dijo al mundo en incontables ocasiones, cuando subía a ese cuadrilátero, ese chico de Brownsville estaba dispuesto a morir ahí adentro. Y por eso Iron Mike Tyson sigue siendo uno de los nombres más icónicos en la historia del deporte. Si te gustó este video, te dejo este otro donde analizo a Chuck Norris en competencias reales y todos los retos que afrontó. Y ya sabes, regálame tu valioso like y apóyame suscribiéndote. Nos vemos en ese video.